Todo bien con la Torre Eiffel, pero hoy no le vamos a hablar de ella. Bienvenido a Subir ese tren. Acabamos de salir de una de las experiencias más asquerosas y repugnantes de nuestras vidas, pero a la vez muy interesantes. Nos metimos en las alcantarillas de París. Así que quédense a ver este video que les mostramos cómo son las cloacas de la capital francesa. París se puede dividir en dos ciudades, la que todos conocemos y la París subterránea. No, con subterránea no estamos hablando del metro de París, sino de aquello que no queremos ver. Para conocer esta última nos metimos al Musée des Égouts, o como se pronuncie, no tengo idea de francés. Pero cuando hablo de museo, no estamos hablando del típico museo con cuadros y esculturas, de esto no tiene nada. Una vez dentro, la lluvia no nos permitió dar marcha atrás, y no éramos los únicos en buscar refugio bajo tierra, así que compramos un ticket y nos adentramos en las profundidades. Al empezar a bajar, un folleto turístico parecía ser la única prueba de que este lugar era un museo. Pero poco después, unas carteleras colocadas en unas paredes que mejor no tocar nos empiezan a contar la historia del lugar. Primero, una parada para ir al baño. Hasta acá pueden ver. No, mejor sigan mirando, ya que el museo continúa incluso dentro del baño. Por ejemplo, al presionar el botón del inodoro, se nos muestra el recorrido que hace el agua con nuestros desechos. Y ahora sí, a empezar con el recorrido. Apenas entramos, las ya mencionadas carteleras, acompañadas de una colección de objetos, nos sirven como introducción para luego entender el lugar a visitar. A decir verdad, esta exposición es casi secundaria. Incluso nosotros contábamos con poco tiempo, por lo tanto la dejamos para el final del recorrido. Porque en este museo lo importante no es tanto leer una cartelera, sino observar y sobre todo oler. Por eso, mientras caminamos, te vamos a ir contando la historia de estas olorosas alcantarillas. Las primeras alcantarillas de París van a nacer con los romanos, pero durante la Edad Media y por mucho tiempo se utilizará un sistema de alcantarillas al aire libre, que como imaginarán no era lo más higiénico del mundo. Este sistema va a ir progresando con el pasar del tiempo, pero será durante el siglo XIX que realmente se comenzará a trabajar en lo que es el actual alcantarillado francés. Y será Eugène Beltrán quien en 1854 iniciará un ambicioso proyecto que hasta el día de hoy se sigue perfeccionando. Caminando por las alcantarillas empezamos a notar por qué se la considera una ciudad subterránea. Esto se debe a que esta red de túneles sigue el diagrama de calles de París, justamente para permitir que desde abajo de la tierra se pueda acceder a la conexión correspondiente a cada uno de los edificios de la ciudad. Cada túnel está señalizado con el nombre de la calle correspondiente, pero claro, con un glamour, digamos, diferente al de la otra París. Seguramente este sector, al ser parte del museo, se encuentra mucho más limpio que el resto de las alcantarillas. Aún así, no es para cualquiera caminar por acá. Una experiencia desagradable, que en nuestro caso se potenció con la lluvia torrencial que caía sobre París, haciendo que aumente considerablemente el caudal de agua que pasaba a escasos metros de nosotros. Y sí, si se lo preguntan, también aumentó considerablemente el olor proveniente de esa agua residual. Lo curioso es que esta misma agua sucia que hoy circula por debajo de la ciudad
desde mediados de 1800 y hasta inicios del 1900 se utilizaba como fertilizante natural de los campos de las afueras de París. Aunque con el pasar del tiempo, claro que con los avances científicos y médicos respecto a la higiene, hicieron comprender a la gente que esto implicaba riesgos para la salud de quienes se alimentaban con las cosechas de esos campos. Igual hoy en día se sigue usando el agua de París para la agricultura, pero luego de pasar por plantas de tratamiento que le realizan un proceso de depuración. Y cuando hablo de experiencia desagradable, claro que no necesariamente es algo negativo, no solo porque nosotros elegimos ingresar por propia voluntad, sino también por lo enriquecedor que resulta caminar por un lugar así, descubriendo la cara no visible de París, que al contrario de muchas ciudades no oculta aquello que se esconde bajo tierra, sino que nos invita a visitarlo, e incluso parece que se lo toman con humor. Y digo que es enriquecedor porque, por ejemplo, podemos ver las maquinarias, tuberías, túneles, que por cierto tienen distintas formas de acuerdo a las necesidades de cada lugar específico. Y lo más curioso de todo es que el lugar por el que estamos caminando, más allá de ser un museo, es una parte real y en funcionamiento del sistema de alcantarillado, desde el sistema de monitoreo hasta las sucias tuberías, todo lo podemos ver. Y es así que nos despedimos de las alcantarillas, pero no de la París subterránea. Y más allá del metro, ya volveremos bajo tierra para ver otro lugar que desata el morbo. Pero antes visitaremos el punto más alto de la ciudad, ya que a pesar de ser hiper famosa, esta torre tiene una historia y muchas curiosidades que van más allá de ser un simple lugar para tomarse la foto que confirme que estuvimos en París. Pero eso lo dejamos para el siguiente video. Pero seguimos con el riesgo de no poder subir porque aparentemente unos carteles estaban indicando que la cima se encuentra cerrada. Y lo que tal vez para muchos puede ser una desgracia o una mala suerte, para nosotros por el contrario es algo muy bueno. Llegamos a la segunda planta y la vista que se tiene de París es impresionante. Ni quiero imaginar cómo va a ser cuando estemos arriba todos.